Habíamos dicho en primer lugar que al servidor lo podemos bajar del sitio MyArchicad, el sitio de Graphisoft al cual ustedes se loguean para pedir la licencia académica. Ese mismo sitio que se utiliza para descargar ArchiCAD y se saca la licencia tiene también un enlace para descargar el servidor. Habíamos dicho también que por lo menos en la documentación de Graphisoft se indica que el servidor tiene que corresponder en versión y además en compilación. La compilación son pequeñas versiones que se sacan para corregir o actualizar errores de alguna versión. Entonces, en realidad los dos instaladores son la versión 3011. Lo que ocurre es que ustedes podrían haber aplicado algunos parches o algunos updates que hay para ArchiCAD, lo cual lo llevaría a una versión 4000 o 5000, etc. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer, si ustedes tienen actualizado ArchiCAD e instalan el servidor versión 3011, es después buscar el parche y actualizar también el servidor para que se correspondan en la misma versión de compilación. Estas dos versiones son las mismas que están, digamos, la versión de ArchiCAD, la que está acá instalada, es la versión que uno descarga directamente del sitio de ArchiCAD, y vamos a ejecutar el instalador para iniciar la instalación. Bueno, estos mensajes son mensajes de Windows, pueden depender del sistema operativo que esté utilizando, que aparezcan estos u otros. El servidor para instalarse necesita primero desempaquetar la información que está en el instalador. Hay una serie de datos que están comprimidos, entonces lo primero que aparece es una ventana donde el instalador les pregunta dónde ubico, dónde descomprimo los archivos de instalación, y en segundo lugar, si quieren que se los borre una vez terminada la instalación. Yo recomiendo borrar los archivos porque no sirve de nada quedarse con esos archivos de instalación. Y en general, la ubicación del disco C, salvo que tenga muy poco espacio, lo cual sería crítico porque significaría que prácticamente no podrían trabajar, aceptaría la ubicación por defecto. Entonces hacemos clic en extraer. Primera ventana, hay muchas ventanas que repiten autorización, etcétera. Bueno, es para iniciar la instalación, presionamos siguiente. Bueno, les pide que acepten la licencia, aceptamos y siguiente. Les pregunta por el archivo donde se va a instalar el sistema. Por defecto les pone la ubicación dentro de Program Files o archivos de programa. Yo les sugiero aceptar esta ubicación por una cuestión de consistencia, de tener todos los archivos de programas en el mismo lugar. Eventualmente, si por algunas circunstancias quisieran cambiar la instalación, hacen clic en examinar y ubican y seleccionan otra carpeta. Acá abajo tiene un reporte del espacio libre y el espacio disponible, o mejor dicho, el espacio que va a ocupar la instalación y el espacio libre. Tienen que verificar siempre que haya espacio suficiente, aunque en el caso particular de esta instalación, lo preocupante no es tanto el archivo de programa, sino en todo caso los datos, lo que pueden ocupar los datos que ustedes van a almacenar dentro del servidor. Entonces presionamos en siguiente, nos confirma que va a instalar en tal lugar, le decimos que sí, instalar. La instalación consta de dos partes, la instalación del servidor tiene dos partes. Instala el servidor BIM propiamente dicho y otra aplicación que es el módulo de administración del servidor BIM. Si ustedes observan el desarrollo de la instalación, van a ver que en algunos momentos habla de la instalación del administrador del servidor o del servidor BIM o del módulo del servidor BIM. Más adelante vamos a tener que configurar las dos cosas por separado también.
en la opción que pone guardar en poder poner. Pero en 19, en 21 la puede abrir. Por último, termina la instalación y aparece el mensaje que nos informa que además de haberse instalado los dos módulos, se instaló una aplicación, que ya vamos a ver dónde está, que nos va a permitir iniciar el administrador, a parar o arrancar el servidor. Una vez que termina la instalación, todavía tenemos que configurar el administrador y el servidor BIM. Entonces vamos a presionar el botón configurar. Y lo primero que se abre es la configuración del administrador del servidor BIM. El administrador es la interfaz que nos permite controlar el funcionamiento del servidor BIM. Ustedes no interactúan directamente con el servidor. Es cierto que el servidor es el que recibe la información gráfica que ustedes van a publicar o van a recibir desde ArchiCAD, pero no se manifiesta gráficamente, el único que lo hace es el administrador. Entonces lo primero y esto sí es importante, pregunta por el nombre a mostrar. Por defecto toma acá el nombre de la computadora que estamos utilizando. Es importante que ese nombre sea un nombre fácilmente recordable y que identifique la computadora, porque ustedes normalmente se van a conectar al servidor a través de este nombre de computadora. Yo diría que si tienen que modificar el nombre, lo tienen que haber hecho antes de iniciar la instalación. Muchas veces en las instalaciones de Windows uno le presta atención al nombre de la computadora, la deja la opción por defecto, que pueden ser un conjunto de letras no muy representativas. En todo caso, al final podemos ver cómo cambiar el nombre. En esta computadora yo ya le hice el cambio de nombre y se llama Spectre porque justamente es el modelo de la computadora. Entonces el nombre está compuesto por una primera parte que es el nombre de la computadora y un sufijo que es servidor BIM 21. En segundo lugar viene el puerto de comunicación. Ese puerto de comunicación que aparece ahí, el 21000, se tienen que acordar porque es el puerto con el cual ustedes van a iniciar sesión en el administrador. Yo recomendaría que no lo toquen ni lo modifiquen, salvo que ArchiCAD les diga que hay algún problema. El administrador le genera por defecto un primer usuario, que es el administrador maestro. Se llama Master Admin. El administrador maestro es únicamente para realizar tareas de administración del servidor. Ese usuario no les permite dibujar, trabajar en ArchiCAD. Es simplemente un usuario por defecto que se utiliza la primera vez que iniciamos sesión para configurar. Entonces nos pide acá la contraseña, vamos a ingresar una contraseña, en este caso que sea sencilla y corta, y abajo nos pregunta dónde queremos instalar la carpeta de datos del administrador del servidor BIM. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de cosas que almacenar. En primer lugar, en la instalación al principio nos ha preguntado dónde descomprimimos los archivos. Eso es un archivo temporario, son archivos temporarios, una carpeta temporaria, no nos interesa. Después nos preguntó dónde ponemos los archivos del programa. Y acepta la ubicación dentro de Program Files o archivos de programa, que es la ubicación apropiada para almacenar y para tener en un mismo lugar todos los archivos de programa. Ahora, esto que me pregunta acá abajo como carpeta de datos, no son los datos del proyecto, sino que son los datos de la configuración del proyecto. O sea, por ejemplo, en esta carpeta se van a almacenar los nombres de usuarios que ustedes generen, se van a almacenar los roles, cualquier otra tarea de administración del proyecto se va a almacenar en este lugar. Es un criterio más bien generalizado tratar de separar dentro de una instalación de un sistema de una computadora lo que son los datos del sistema de lo que son los datos del usuario. Yo en esta computadora tengo dos particiones del mismo disco rígido. Una partición C, donde está instalado el sistema operativo, y una partición D, donde yo almaceno los datos del usuario. Esa división me permite, si es que hay algún problema con el sistema operativo, poder reinstalar el sistema operativo, incluso formatear el disco C sin tener que borrar los datos del disco D. Y al mismo tiempo me permite fácilmente hacer una copia de seguridad del disco D sin tener que hacer una copia de todo lo que es el sistema operativo. Entonces yo les recomendaría que guarden toda la información, tanto de la configuración del administrador como de los datos del proyecto, en un directorio que no esté ubicado en el disco C.
sino que esté en otro disco específicamente dedicado a almacenar datos. Entonces lo que vamos a hacer acá, le vamos a cambiar, en vez de C le vamos a poner D, voy a mandarlo al disco D, y para no tener una carpeta tan profunda, porque en realidad voy a generar esta carpeta, simple y llanamente voy a borrar esta primera parte, y vamos a dejar servidor BIM 21, y de ahí en adelante siguen las carpetas que se van a ir creando automáticamente en las diferentes partes de la instalación. Ponemos iniciar. Fíjense que arriba dice módulo del servidor BIM. Entonces le pregunto en primer lugar por el puerto. Este puerto que figura acá no es un puerto que ustedes vayan a necesitar recordar, porque es un puerto de comunicación interna entre ArchiCAD, el servidor, y la interfase, y el administrador y servidor. Nuevamente, yo recomendaría aceptar el valor por defecto. Estas carpetas que están acá, sí son efectivamente las carpetas de datos donde se va a almacenar la información de los proyectos, las bibliotecas y los archivos temporarios de caché, de cosas que mandan o reciben los diferentes usuarios. Entonces, en este caso sí vamos a hacer, nuevamente vamos a cambiar y vamos a ponerlo en servidor BIM. Servidor BIM. Ahora sí es importante fijarse el espacio libre que hay en el disco D. Yo tengo bastante poco, 13 GB, porque tengo un disco, en realidad los datos que tengo son siempre temporarios. Pero ustedes deberían calcular, según lo que dicen las instrucciones del manual, tendrían que estimar 5 GB de instalación más 10 GB por cada proyecto que ustedes vayan a almacenar. En mi experiencia yo diría que pongan mucho más de 10 GB. O sea, yo creo que 30, 40 GB sería lo mínimo para asegurarse de que puedan trabajar en el proyecto que ustedes tienen que desarrollar. ¿De acuerdo? Hacemos clic en iniciar. Es de uso frecuente que algunos programas utilicen los navegadores web como interfaces para configurar sus parámetros. Este es un caso, digamos, un caso común. Hay impresoras que ahora vienen también con interfaz a través de la web, o hay otros servicios, incluso otras aplicaciones también. Entonces lo que está pasando acá es que estamos utilizando un navegador web, en este caso Chrome, porque es el que está configurado por defecto, que se está abriendo con esta dirección que figura acá. Si ustedes recuerdan la clase pasada donde hablamos de redes, habíamos dicho que yo iba a identificar, o mejor dicho, me iba a conectar con el servidor indicando primero la dirección IP de la computadora, 2 puntos y un puerto. O sea, la dirección IP es como si fuera el número de teléfono y el puerto como si fuera el interno. O sea, yo identifico a qué lugar estoy hablando por teléfono y después dentro de la computadora le digo a qué aplicación específica quiero conectarme. Aprenderse las direcciones IP de las computadoras puede ser complejo, incluso la mayor parte de ustedes está trabajando en redes locales, domésticas, que tienen una asignación dinámica de direcciones IP. Esto significa de que la computadora cuando se conecta le pide al router una dirección IP y se le asigna en ese momento a la que esté libre. Entonces, es preferible, en vez de trabajar con las direcciones IP, con ciertos nombres que después son convertidos a direcciones IP. El nombre que vamos a utilizar nosotros en general para conectarnos al administrador es el nombre de la computadora. En términos generales, ya vamos a ver más adelante, hay una parte donde la instalación aborda ese tema. Lo que vamos a hacer normalmente es poner el nombre de la computadora, en este caso sería Spectre 2.21000. En este caso en particular, está utilizando, en vez del nombre de la computadora, está utilizando otra palabra clave que se llama localhost. Localhost en inglés significa huésped local. Localhost es una forma de indicar la dirección IP de la computadora en la cual estoy trabajando. Ustedes también pueden conectarse al servidor web, al servidor BIM, poniendo la palabra localhost.21000. Pero eso únicamente le va a funcionar en la computadora donde esté instalado el servidor. Si yo me quiero conectar al servidor desde otra computadora, de otro usuario,
si yo pongo localhost, va a estar devolviendo la dirección IP de esa computadora, no del servidor. Entonces, en general, siempre te van a poner el nombre de la computadora. Y bueno, y en particular en este caso está iniciándolo al sistema con un barra install, que significa que se está iniciando la página de instalación. Bueno, acá nos indica de que lo que tenemos que hacer en la primera vez que iniciemos sesiones y ingresar como administrador maestro y crear un primer usuario y definir la dirección del servidor y las preferencias del email. Bueno, lo hagamos. Hacemos clic en iniciar. Nos pide la contraseña que hemos ingresado anteriormente. Ponemos continuar. Y nos pide la creación del primer usuario. Este primer usuario sí es el usuario que ustedes van a utilizar para trabajar desde ArchiCAD. Entonces aprovechen ya para ir ingresando el nombre de alguno de los del grupo. Y en general van a ver que, digamos, yo les recomendaría que a todos los configuren como administradores para que cualquiera pueda realizar cambios en el sistema. Pero bueno, el primer campo es nombre completo. Yo voy a poner mis datos. Roberto Banogele para simplificar. Nombre de usuario, Roberto. Contraseña. Email. Nosotros no vamos a utilizar, o por lo menos yo no voy a configurar el sistema de email para que el servidor BIM pueda mandar email. Yo en este caso, como es un campo obligatorio, voy a poner cualquier cosa. Fíjense que abajo indica rol por defecto, acceso completo a todos los ítems. ¿Esto qué significa? Cualquier usuario que ustedes configuren tienen dos dimensiones de trabajo, como administrando el servidor y como usuario de ArchiCAD. Entonces, desde el punto de vista del rol como administración, este usuario va a tener acceso completo a los ítems. Es como si fuera un administrador. Cuando vayamos al servidor vamos a ver que ustedes pueden modificar esa condición. Ponemos continuar. Ahora sí vamos a identificar cuál es la dirección con la cual ustedes se van a conectar al servidor. Fíjense que acá abajo nos da tres opciones, mejor dicho, nos da tres ejemplos. Nombre del ordenador 2.21000, la dirección IP 2.21000 o el dominio 2.21000. Son los tres casos genéricos. Si yo estuviera trabajando en una empresa y esa empresa tuviera un dominio www.unt.edu.ar, algo así, digamos, y esa empresa tuviera un servidor en internet, un servidor BIM vinculado a ese dominio, entonces yo podría utilizar la tercera opción. Entonces, no podemos utilizar el dominio. Trabajar con dirección IP fija, hemos dicho que no es apropiado en el caso de ustedes porque van a estar cambiando de dirección IP continuamente. Entonces lo que nos queda es trabajar con la primera opción, que es lo más práctico. De todas formas, si ustedes hacen clic acá en lista de direcciones, el sistema le va a devolver las opciones que encuentra, en este caso específico, que son aceptables para referirse al servidor. La primera opción es la que hemos visto, que es el nombre de la computadora 2.21000, que es el que vamos a utilizar, y las otras dos opciones responden a dos direcciones IP que yo tengo en esta computadora. En esta computadora yo tengo una placa de red Wi-Fi, que es la que estoy utilizando para conectarme a la red de la UNT, y además de eso tengo una segunda placa, porque yo instalé para hacer unas pruebas el LogMeIn de Hamachi, que genera una placa de red virtual. Y en esa placa de red virtual que estoy conectado a un VPN, tengo otra dirección IP. Seleccionamos el nombre y ponemos usar, nos confirma, le damos OK. Fíjense que aparece acá ya identificado cuál es la forma con la cual ustedes se van a conectar y ponemos continuar. Ahora viene la configuración del servidor de correo. Si ustedes quisieran configurar el servidor para que ArchiCAD les pueda mandar email de advertencias, de recuperación de contraseña, una serie de cosas que en realidad son funcionalidades que no hacen falta para el ejercicio del curso, lo que tienen que hacer es simplemente se van a la ayuda de Gmail, de Hotmail, del servidor de correo que ustedes estén utilizando y piden buscar las direcciones POP o STMP. Piden ese código y van a ver que en algún lugar les indica cuáles son los datos que ustedes tienen que ingresar para poder acceder al email desde otro cliente. Vamos a poner ignorar este paso
y me pregunta si quiero cerrar la sesión o continuar como administrador maestro. Yo voy a continuar, ¿por qué? Porque todavía faltan hacer algunas cosas de administración antes de poder empezar a trabajar en ArchiCAD. Entonces lo que hace es pasa a la interfaz del administrador del servidor BIM. Fíjense que esto es Chrome nuevamente, la barra de dirección Spectre 21000. Esto que está acá es la pantalla inicial del administrador del servidor BIM, y lo primero que nos está diciendo es que falta activar. Que no esté activo significa que el programa no va a funcionar hasta que ustedes no lo activen. Y para eso, si yo hago clic en activar, me va a informar que para activar necesito un ID de Graphisoft. Un ID de Graphisoft es tener una cuenta dentro de MyArchiCAD, que es lo que ustedes han hecho cuando pidieron la licencia académica. No hace falta usar los ID de todos los del grupo, simplemente uno. No hace falta que todos lo tengan. Ponemos continuar, me pide los datos justamente de la identificación de Graphisoft. Yo voy a poner mis datos. Hago conectar, me informa quién es el que está registrado en esa cuenta y presiono en activar. Una vez que hice eso, ya está activo el servidor y empieza a funcionar. Mejor dicho, iniciar el servidor y empieza a funcionar el servidor. Yo voy a salir para demostrarles cómo pueden hacer para entrar al servidor. Si ustedes quieren entrar al servidor, las opciones son: en primer lugar, hay un icono en el escritorio de la máquina donde han instalado el servidor, porque esto únicamente está en la máquina que instalaron. Si hacen doble clic acá, se conectan al servidor, al administrador del servidor BIM, que aparece la ventana que nos apareció recién. Otra forma de conectarse es, si ustedes recuerdan que había un mensaje al final de instalación que se había instalado una aplicación que permite acceder al servidor. Bueno, esa aplicación está acá. Si yo hago un clic derecho, tengo las opciones de abrir el servidor, el administrador del servidor, y fíjense que acá aparecen los dos módulos separados, el administrador y el módulo del servidor BIM. Y en todos los casos yo puedo desactivarlo, iniciarlo o configurarlo. Y puedo desactivar todo, reiniciar todo. El servidor funciona como un servicio. Hay dos formas que se pueden ejecutar los programas dentro de Windows: como aplicación o como servicio. Trabajar que se ejecute como servicio significa que es una aplicación que está funcionando en el background, que se llama, o sea, digamos, en forma transparente para el usuario. Hay un programa que se está ejecutando y está funcionando y escuchando en los puertos continuamente. Podría ser que ustedes no necesiten usar el servidor, entonces, pero no lo quieren desinstalar todavía porque tienen que seguir trabajando más adelante, pero no quieren que ese programa les siga consumiendo recursos, memoria, procesador, etc. Entonces ustedes pueden venir acá y poner desactivar todo y apagan todos los servicios. El día que quieren volver a trabajar, ponen reiniciar todo y prenden de nuevo los servicios. Esa es la forma que uno ejecuta o mata los servicios, que son la forma en que se está instalando el servidor. La otra forma para conectarse, que es válido no solamente para la computadora donde está instalado el servidor, sino para cualquier otra que está en la red, es abrir el navegador y en la barra de direcciones poner el nombre de la computadora y el puerto. Bueno, en este caso ya aparece por defecto. Y se conecta al servidor. Una vez que estamos en el servidor, vamos a hacer una primera configuración que ustedes también la tienen que hacer. Vamos a ingresar con el administrador maestro y ponen Master Admin. Ese es el nombre del administrador maestro, generado por defecto en inglés. La contraseña. Iniciar sesión. Ahora, en el administrador ustedes tienen la posibilidad de configurar proyectos, configurar los usuarios, los roles, bibliotecas y módulos. Nosotros no vamos a trabajar con todo eso, lo único que vamos a hacer es configurar usuarios. Lo otro no lo necesitan. Entonces, si ustedes hacen clic acá en origen, van de nuevo a la raíz
y vamos a entrar en el grupo usuarios. Si ustedes recuerdan, habíamos configurado el primer usuario, que era en este caso, bueno, Roberto GL. Yo podría, y ustedes tendrían que crear un usuario por cada uno de los que va a trabajar en el proyecto. Vamos a hacer un clic acá, crear usuario, nombre completo, por ejemplo, usuario 1, U1, BIM. Cuando creo un usuario nuevo, acá a la derecha aparecen las propiedades del usuario. Hay dos propiedades en realidad que les interesan a ustedes. Bueno, el email, que en realidad se lo va a pedir. Yo voy a poner cualquier cosa acá porque no me interesa. Y el rol como administrador, que le vamos a poner administrador del proyecto, del servidor, como ustedes quieran. Yo les recomendaba que le pongan los máximos privilegios a todos los integrantes del grupo para que todos puedan hacer cosas en el administrador. Y el rol por defecto desde el punto de vista de usuario de ArchiCAD. En este caso las opciones son, yendo desde arriba a menos, arquitecto jefe, arquitecto, delineante y espectador. Que sería, bueno, el arquitecto jefe, el que puede hacer cualquier cosa en el proyecto. Un arquitecto, que sería alguien que trabaja pero subordinado al arquitecto jefe. Un delineante, que sería un dibujante que no puede crear cosas ni borrar ciertas cosas. Y el espectador, que es alguien que puede ver únicamente la información. Nuevamente, como ustedes tienen que trabajar, es un ejercicio, van a poner arquitecto jefe para que no tengan ningún tipo de limitación dentro de las cosas que ustedes pueden realizar. Entonces ponemos guardar y voy a generar otro usuario para usuario 2, U2, contraseña, bien. Siguiente, nuevamente acá le ponemos un email cualquiera. Administrador del proyecto y arquitecto jefe. Guardar. Una vez que ustedes han hecho esa configuración, que han generado todos los integrantes del grupo, ya pueden salir del administrador porque no lo van a utilizar para otra cosa. Entonces podemos cerrar simplemente.